¿Tienes un amigo que quiere saber qué le ocurre a su cuerpo cuando toma sildenafil? Me llamo Eduardo García, soy urólogo. Desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y especialmente que tienen problemas con la disfunción eréctil. Y en este vídeo te quiero explicar, porque hay mucho mito alrededor del sildenafil y lo que hace y qué ocurre, te quiero explicar qué le ocurre a tu cuerpo cuando tomas un comprimido, una pastilla de sildenafil. Sildenafil es un fármaco que se toma vía oral, existen varias presentaciones, puede ser en forma de pastilla, de comprimido, de spray vía oral, pero básicamente lo que ocurre es que se absorbe, se puede absorber algo por la boca, pero se absorbe sobre todo a nivel gástrico. Tarda en llegar a sangre y en alcanzar el efecto máximo alrededor de entre media hora y una hora, por lo tanto lo que sabemos es que a la media hora de haber tomado sildenafil, el medicamento ya se detecta en sangre y a la hora la concentración es máxima, por lo tanto tienes que dejar pasar ese tiempo antes de que el fármaco empiece a funcionar. ¿Pero qué es funcionar? ¿Qué vas a notar? Pues no vas a notar nada. Es decir, si yo me tomo una pastilla de sildenafil y me espero media hora o una hora, lo normal es que no note nada. El medicamento va a estar dando vueltas en sangre. Sildenafil aproximadamente tiene una vida útil en sangre de unas 6 horas, por lo tanto si me lo tomo ahora voy a disponer de este sildenafil, de este medicamento dando vueltas en sangre durante 6 horas, en los que, como te decía, no voy a notar demasiada cosa. No vas a notar que aumenta el deseo sexual, no vas a notar nada diferente, luego te hablaré de los efectos secundarios, pero generalmente hablando no va a ocurrirte nada. Lo que sí te puede pasar es que si estás en una situación no muy erótica, pero un poco erótica sí, que notes erección. Y eso a veces muchos pacientes explican que en situaciones no muy eróticas o en público o con personas con las que tienes un trato diario pero no tienes un trato sexual, pues después de haber tomado sildenafil puedes ver que la respuesta es mayor y puedes tener erección. Eso es algo que a veces ocurre, especialmente en hombres jóvenes. Muchos explican que ante cantidades muy pequeñas, vamos a decirlo así, de estímulo erótico, sí que sildenafil lo que va a hacer es que tengas más erección. ¿Cómo se produce eso? Pues sildenafil lo que hace es favorecer la vasodilatación de las arterias peneanas, pero para que se produzca esa vasodilatación de las arterias peneanas se tiene que producir deseo sexual y tienen que activarse dos núcleos en el cerebro, que son el núcleo paraventricular del hipotálamo y el área preóptica medial, que son las que le dicen a tu cuerpo que tiene que tener erección. Están en el hipotálamo, están aquí, más o menos, en medio de la cabeza. Entonces, cuando esas dos áreas se iluminan, se produce un estímulo nervioso que baja a través de la médula espinal hasta mi arteria peneana. En ese momento sí que sildenafil va a acelerar el proceso, es decir, si tú estás un poco excitado, con sildenafil se puede producir una respuesta o una erección mucho más rápido, de mucha más rigidez, de mucha más duración. Eso es algo que es bastante habitual, pero tienes que tener, aunque sea un poquito, tienes que tener deseo sexual. Otra de las cosas que van a ocurrir si tomas sildenafil es que el tiempo que pasa desde que llegas al orgasmo hasta que puedes volver a tener una erección, eso se llama periodo refractario, ese periodo refractario se acorta, de manera que muchos hombres explican que con sildenafil tienen una erección que funciona más deprisa, que tienen más erección, que no les hace falta estar tan excitados para mantener esa erección y que cuando llegan al orgasmo les es muy fácil volver a tener otra vez erección. Existe otra consecuencia de usar sildenafil, en realidad de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 que hemos comentado en otros vídeos del canal, que es que pueden mejorar el control sexual y pueden hacer que tengas un tiempo de coito mayor, ¿de acuerdo? Eso es algo que es discutible, pero parece bastantes estudios que apuntan en esa dirección, a que sildenafil, entre otros, podrían aumentar el tiempo de coito y el control sexual. Por lo tanto, en hombres que quieran mejorar ese aspecto puede ser un fármaco interesante. Respecto a los efectos secundarios, ¿no? Porque sildenafil tiene siempre ese mito que lo rodea de muerte súbita, infartos, ese tipo de cosas. Sabemos que no es así. Sildenafil es un medicamento súper eficaz, súper seguro. Tenemos estudios de farmacovigilancia durante más de 20 años que demuestran que usar sildenafil no está relacionado con más infartos, más angina de pecho, más muerte súbita, ni con ningún efecto secundario grave para nada. Por tanto, puedes usarlo
sin ningún problema si te lo ha recetado tu médico y si lo has conseguido a través de tu farmacia, de tu farmacéutico habitual. Los efectos secundarios que produce sildenafil, al final sildenafil es un medicamento que es vasodilatador. Pertenece a una familia que se llaman inhibidores de fosfodiesterasa 5. La fosfodiesterasa 5 está en el pene, pero tenemos otras fosfodiesterasas en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, tenemos en la retina, tenemos en los vasos sanguíneos, en los músculos. Esta es un tipo de enzima que está por todas partes. Entonces, aunque sildenafil actúa sobre la fosfodiesterasa 5 con mucha más afinidad, también puede actuar un poquito sobre el resto de fosfodiesterasas y por eso se pueden producir el resto de efectos secundarios, que son básicamente dolor de cabeza, dolor de barriga, sensación como de ponerse rojo, sensación de lo que se llama flashing facial, ponerte rojo, y en un 2% de personas, que es un efecto secundario curioso y simpático, puedes ver un poco azul, ¿no? Porque una de las fosfodiesterasas está en la retina, codifica para el color azul y entonces sildenafil puede hacer, solo lo produce en un 2% de personas, que lo veas todo con un tinte azul. Es un efecto secundario curioso, es completamente inofensivo, pero si te ocurre no te asustes porque es por eso. Así que por lo tanto, ¿qué le ocurre a tu cuerpo cuando tomas sildenafil? Lo que le ocurre básicamente es: lo tomas vía oral, se absorbe en el estómago, tarda entre media hora y una hora en hacer efecto y está dando vueltas en sangre durante 6 horas. Y durante esas 6 horas lo que hace sildenafil básicamente es nada, a no ser que activemos estas dos áreas del cerebro que te digo y que lo que producen es erección. Cuando empieza a producirse erección, sí que sildenafil entra en juego y lo que hará va a ser que lo que va a producir es que la erección sea más rápida, que produzca más rigidez, que dure más tiempo y que el tiempo entre una erección después de alcanzar el orgasmo y la siguiente erección sea más corto. También te he comentado los efectos secundarios, que en general son leves y se toleran muy bien, y es completamente falso, es un mito el hecho de que sildenafil esté relacionado con infarto, angina de pecho. Eso sabemos que no es así. Espero que el vídeo te haya sido útil. Si es así, dale un like y suscríbete al canal, porque sabes que en Tengo un Amigo Que tenemos otros vídeos sobre urología y medicina sexual. Un saludo, adiós.